Hoy en nuestra sección de arte continuamos con figuras muy representativas del siglo XX, muy icónicas y reconocibles, incluso para aquellos que quizá pues, se interesen un poco por el arte. Yo creo que esto es que directamente vemos algo que nos recuerde a esta persona, a este artista, y lo ubicamos fácilmente. Hoy hacemos esta sección siempre con la compañía de Agustín Israel Barrera. ¡Qué arte, ¿eh? Bienvenido, Agustín. Bien hallado, como siempre. Qué fácil identificar, y seguro que aquí tenemos algunas razones de por qué identificar al artista que traemos hoy. Bueno, es fácil de identificar en sus obras más señeras, desde luego, Sí, y desde cierto. luego es bastante curioso. El artista del que vamos a hablar hoy es de Picasso, porque sí, porque sobre Pablo Picasso se puede hablar mucho, se puede dar a conocer, a conocer muchos aspectos de su vida y de su obra. Y ahora sí, Agustín, ¿sí? Ahora sí, Ahora sí. disculpamos. Vamos a hablar, decía, de Pablo Picasso, y aunque hay muchas obras que son Efectivamente. icónicas y fácilmente identificables, o bueno, un estilo pictórico que es muy evidente, que todo se nos viene a la mente cuando hablamos de Picasso, hay una serie de obras que cuando te enteras de que es de Picasso, si no estás muy metido en la historia del arte, dices, pero ¿cómo? ¿Sí? Si están, y aquí Claro, voy a hacer, claro. aquí me vas a reñir, pero es como si están bien pintadas. Hombre, que sí te voy a reñir, como lo sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que así me entienden, ¿eh? Lo de, si esto está muy bien hecho, ¿cómo va a ser de Picasso? Sí, sí, esa frase y la de esto lo pinta mi niña, ¿A que sí? también le entra, ¿verdad? No la comparto, pero era un poco para ubicarnos, ¿no? Pues ambas tienen bastante sentido si Sí, miramos la línea de Picasso. ¿Por qué? sí. Porque aunque ahora hablemos en profundidad sobre el personaje, sobre su vida y el por qué, vamos a empezar con esta introducción precisamente porque creo que es bastante interesante. Picasso es un niño muy precoz en cuanto a la pintura. Lo tiene de casa porque su padre también fue pintor, ahora hablaremos de ello. Pero con tal maestría que con 14 años es capaz de ganar la medalla de oro de pintura española y pintar con un hiperrealismo total y absoluto. Pinta la comunión de su hermana con una maestría tal que era difícil poder conseguir un efecto más pictórico que aquel. Claro, un niño que con 14 años alcanza esa maestría, lógicamente no puede seguir por ese camino, porque ese Bueno, camino se le acaba. claro. Entonces tuvo que buscar nuevas vertientes y él mismo decía, y por eso engarzo con la frase de eso lo pinta mi niño, ahora que aprendí a pintar, tengo que desaprenderlo para pintar libremente como si fuera un niño. Ujú, Y esa fue su trayectoria. Él claro. aprendió para desaprender, como él decía, para volver a tener la inocencia de la pintura de un niño, para no volver a imitar lo que ve, sino simplemente a expresar lo que siente. Y ese es el conque de Picasso. Así que creo que mira, al final las dos frases han Mira, cuadrado muy sí. bien para poder entender a este personaje, ¿no? Que lo pinta tu niño, bueno, pues el niño Picasso, búscate lo que buscó el niño, lo que pintó el niño Picasso y, en fin, te Y sorprenderá. efectivamente, para todos aquellos que dicen que Picasso no sabía pintar, yo simplemente les digo, buscad primera época de Picasso, buscad época clásica Mm, de Picasso y veréis cómo no solo sabía pintar, sino que era un gran genio, por eso mm, fue quien fue, por eso pudo inventar estilos como inventó, como es el cubismo, mm, y por eso es una gran figura, por eso es reconocible y por eso es pues la gran figura del arte mm. español contemporáneo, está claro. No sé si harás Pero bueno, mención, nos hemos... Agustín, Sí. en este programa sobre el Ministerio del Tiempo, ¿puede ser? ¿O no? Te lo digo Bueno, porque tengo un recuerdo en de este esa serie. concretamente no, Vale, es que tengo pero un en este recuerdo de esa serie. concretamente no. Ajá. Te lo- te lo- Te digo por qué, Ujú, porque en abril, que es justo cuando vamos a celebrar la efeméride de su muerte, que murió el 8 de abril, ujú, porque bueno, este es el año Picasso y por eso hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar más de su personaje y de su evolución, pero en abril quiero hablaros precisamente de su obra icónica, ujú. que es el Guernica. Hablaremos de todo lo que tiene que ver con el Guernica y precisamente ese capítulo del Ministerio del Tiempo Sí, va por ahí. es un capítulo en el que el traslado del Guernica Mm, desde el MoMA de Nueva York, que es donde estuvo durante toda nuestra guerra civil, hasta España, hasta el Reina Sofía, donde está hoy, tuvo ciertas vicisitudes. Y ujú. ese capítulo va justo de que se pierde un documento que es el que acredita que el cuadro es español y Ah, se niegan a devolverlo. Entonces, toda es la trama es por eso, ¿no? Y mm, para que nos hagamos una idea de la influencia de Picasso, porque esa serie
era muy interesante con Sí. los gaches históricos que tenía. Precisamente hay una disputa entre los distintos personajes del Ministerio del Tiempo, Mm. porque había varios que querían ir a conocer a Picasso, pero Sí, más, eso era lo el que que quería. más, el que más Velázquez. inciso hizo y el que más quería conocerlo era precisamente Velázquez, que era Sí, uno de los grandes idolatrados por Picasso. O sea que claro, fijaros, además claro. que tiene que ver, o sea, Velázquez, el gran genio de la pintura barroca, lo que quería era conocer al genio de la pintura contemporánea, que era Picasso, ¿no? Esa serie la verdad es que es muy célebre y es Ese impresionante. pasaje me encanta, ese Velázquez ahí contándolo, es que me encanta y también ubica muy bien eso, ¿no? De decir, cómo hizo esto, cómo fue capaz de hacer esta obra, quiero conocerlo, muy bonito ese pasaje, sí. Así que invitamos a La retomar verdad es que sí. esa serie, muy interesante. Y Pues como, vamos allá, y vamos con como el año además Picasso. como además ese Velázquez, Mm, cuando Picasso le comenta mi gran mi idea principal es pintar como el gran Velázquez, y él se sí. regodea con la cara perdiéndose en sí mismo, diciendo cómo este genio puede estar hablando de mí, ¿no? Entonces, Hombre, ese punto la verdad es que es bastante interesante. Pero sí. bueno, vamos a centrarnos un poco porque si no se nos va hoy y aquí podemos estar de charla hasta mañana, si hace Así es. falta. Pues vamos con el año de Picasso. Pues sí, en este 2023 se cumplen justo 50 años de la pérdida de uno de los grandes referentes del arte moderno, español e internacional. El 8 de abril de 1973 nos dejaba el gran Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Fue una figura excepcional, como ya estábamos diciendo, como artista, también como hombre, ¿no? Picasso fue protagonista y creador inimitable de las distintas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo, su gran creación, hasta la escultura neofigurativa, el grabado, el aguafuerte, la cerámica, la escenografía para ballet. Su obra es inmensa en cuanto a número, a variedad, a talento y se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora, que se dice pronto, ¿no? Ya que el pintor compaginó pues toda su vida la pintura pues con el amor, con la política, con la amistad y con un exultante Mm, contagio por el goce de la vida, que también es importante, ¿no? Fue famoso desde su juventud, admirado y solicitado por los célebres y poderosos, y esencialmente era un español sencillo, saludable y generoso, dotado de una formidable capacidad de trabajo, enamorado de los barrios bohemios de París, también del sol del Mediterráneo, de los toros y de la gente sencilla, y de las mujeres hermosas, una de sus ujú, grandes aficiones que cultivó sin desmayo. mm, Pablo Diego José Ruiz Picasso, ahí lo dejo, ujú. conocido después por su segundo apellido, nació el 25 de octubre de 1881 en el número 36 de la Plaza de la Merced de Málaga, hoy Casa Natal Museo de Picasso, ¿no? Como primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y la andaluza María Picasso López. El padre era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida como Escuela de San Telmo. La primera infancia de Picasso, lógicamente, pues pasó entre pinceles, pero también con ciertas dificultades económicas, familiares y una estrecha relación entre el padre y el hijo, pues ambos eran aficionados y cultivaban la misma devoción, ¿no? El niño era un escolar menos que discreto, bastante perezoso, muy distraído, pero con una precoz facilidad para el dibujo, que su padre, por supuesto, estimulaba, ¿no? Ya en el 91 la familia se traslada a La Coruña, en cuyo instituto de guarda son requeridos los servicios de su padre como profesor. Y Picasso empieza con sus primeros ensayos pictóricos. Y 3 años más tarde su padre, y primer maestro por supuesto de él, le cede sus propios pinceles y su cabellete, admirado por el talento de su hijo. Estamos hablando que tiene 12 años. En 1895, Ruiz Blasco, su padre, obtiene un puesto nuevo como docente, pero esta vez en Barcelona, en la Escuela de Arts y Oficios de la Lonja. Y Pablo, pues se va con él y a esa precoz edad resuelve en un solo día todos los exámenes de acceso a la Escuela de Arte y entra. Y en 1896, con solo 15 años, se instala en su primer taller, en la calle de la Plata de la ciudad condal. 2 años más tarde obtiene una mención honorífica en la Gran Exposición de Arte de Madrid con la obra Ciencia y Caridad, todavía de un realismo total y académico, en la que su padre ha servido de modelo para la figura de un médico. Esta distinción, lógicamente, pues lo estimula a rendir oposición al curso adelantado de la Academia de San Fernando y entra en la Academia de San Fernando. Sus trabajos son influidos por los clásicos como Velázquez, El Greco o Toulouse-Lautrec. Obtiene nuevas medallas de oro
en exposiciones nacionales como la de Madrid y la de Málaga, entre ellos con el que habíamos hablado antes, con la obra de la comunión de su hermana, ¿no? En 1898 realiza su primera muestra individual en el Quatre Gats de Barcelona, un local bastante curioso y el propio de la bohemia catalana, y se reunía toda la bohemia de los años 20-30 catalana. A día de hoy, por cierto, sigue abierto y muy recomendable su visita, porque la verdad es que aparte de fotos de la época con todos estos personajes, pues podemos encontrar obras interesantes, obras pictóricas originales interesantes de todos los paisanos que por allí divagaban, ¿no? Allí, bueno, en ese momento también, ya en 1900, hace su primera visita a París con 19 años para ver la exposición universal. Allí vende 3 dibujitos a un marchante, Petrus Manach, quien le ofrece 150 francos mensuales por toda la obra de un año, por lo cual Pablo ya es un artista profesional, a sueldo, y decide firmar solo con el apellido materno, Picasso. En 1901 coedita en Madrid la revista efímera Arte Joven, y en marzo viaja nuevamente a París, donde conoce a Marc Jacobs, o sea que no estaba mal rodeado tampoco, y comienza lo que luego se llamará su periodo azul. Al año siguiente expone su primera exposición parisina en la galería de Betewey, y en 1904 decide trasladarse definitivamente a París. Picasso se instala en el célebre Bateau Lavaux, en el número 13 de la calle Ravignan, perdona por mi francés, que es bastante pésimo, hoy Plaza Odeau, en un alojamiento variadamente compartido por artistas sin blanca, entre otros el también español Juan Gris, también reconocido por el cubismo, junto a Braque, con el que trabó gran amistad, además de con Apollinaire, y se enamoró de Fernanda Olivier. Durante 3 años, Picasso pinta y dibuja sin cesar, rendido a la influencia de Cézanne, mientras elabora con Braque las líneas maestras de lo que será después el cubismo analítico, cuya obra experimental, La señorita d'Avignon, es pintada allí mismo en 1907. Pronto sobrevive el asombro y el escándalo ante un estilo deforme que rompe todos los cánones y que va ganando nuevos adeptos, al tiempo que un audaz inventor expone en Múnich en 1909 y en Nueva York en 1911. Pablo ha encontrado una nueva compañera, Marcel Hubert, y siempre va seguido por Braque, que se lanza a crear el cubismo sintético junto con Braque de nuevo, ¿no? Lo que los acerca al borde casi de la abstracción. En su extensa y tan variada obra, Picasso jamás llegaría a abandonar la figuración, pero sí que la verdad es que se perdieron bastante con aquellos juegos de perspectiva que generaba el cubismo. Poco después se muda a Montmartre, a Montparnasse, y abre exposiciones en Londres y Barcelona. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, llegan las tragedias. Braque y Apollinaire son movilizados y Marcel muere súbitamente ese otoño. Pablo abandona prácticamente el cubismo y busca otros caminos artísticos. Los encuentra en 1917, cuando por medio de Jean Coutu conoce a Sergi Daumier, que le encarga los decorados para el ballet Prat d'Eric Satie. Recordáis hace muy poquito tiempo que hablamos también de su labor como decorador cuando hablamos de moda y arte, de aquella exposición que vimos en Madrid en la que él colaboró como diseñador de escenografía y Chanel realizó todos los vestuarios. Pues aquí comienza esta época en la que él conoce a la bailarina Olga Koklova, de la que se enamora y que será su mujer, ¿no? Se casa con ella en 1918 y hasta 1925 sigue trabajando en diversos ballets que dan causa a su evolución pictórica. Un viejo retrato de su madre, pintado en 1918, también le servirá con un gran premio, el premio Carneville, en 1930. Un premio millonario que le permite adquirir una suntuosa villa campestre en Bois-de-Loup y montar su gran estudio. Y pasarse un año viajando entero por España. Por aquel entonces empieza a indagar en la escultura y mantiene un romance con una nueva mujer, Teresa Walter, del que nace su primera hija, Maya. Olga Koklova inicia un escandaloso juicio para conseguir un divorcio que el juez se niega a conceder. Despechado, Picasso se enamora de otra, de Dora Maar. Al estallar la guerra civil, Picasso apoya con firmeza al bando republicano y acepta simbólicamente la dirección del Museo del Prado, o sea que también fue director del Museo del Prado. Mientras en 1937 pinta el Guernica,
un encargo del gobierno republicano para la Exposición Universal de París. 2 años después se realiza una gran exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Deprimido por el triunfo de los nacionales en la Guerra Civil Española y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasa la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio de Royan, en aquel primer estudio que él se había comprado. En 1944 se afilia al Partido Comunista Francés y da a conocer 77 nuevas obras en el Salón de Otoño de la capital parisina. Después se entusiasma con la litografía y también se vuelve a enamorar de una joven y hermosa pintora, Françoise Gillot, con la que convive hasta 1946. Se inicia así su etapa de Vallauris, en la que trabaja magnífica cerámica. Con François tendrá 2 hijos, Claude, nacido en 1947, y Paloma en 1949. En 1954, el infatigable anciano se fascina por la misteriosa adolescente de delicado perfil y largos cabellos rubios llamada Sylvette Baby, que acepta posar para él a cambio de uno de los retratos que ella misma elegiría. El trato se cumple y el resultado produce algunas de sus obras más conocidas y producidas por el pintor, como el famoso perfil de Steele en la butaca verde. Si la fascinación por la etérea Sylvette había sido platónica, no tuvo el mismo cariz su atracción por Jacqueline Roch, una joven de extraordinaria belleza a la que tomó como compañera en 1957 después de haberle posado, un año antes de pintar el gigantesco mural para la UNESCO, un fértil milagro de arte y de vida que realizaría el mismo Picasso. Picasso seguirá creando, amando, trabajando y viviendo intensamente hasta morir en 1973. Dejó tras de sí la mayor y más rica obra artística personal de nuestro siglo y una fabulosa herencia que provocó agrias disputas hasta que todo recayó en un ser de nombre Pacífico, su hija Paloma. En el pintor Pablo Picasso se resumen todos los cambios y las significaciones simbólicas, científicas y sociales del arte del siglo XX. Es una figura clave de la pintura e incluso del arte contemporáneo en general. Es evidente la evolución de las formas en su obra, pero más significativa que sus aportaciones en forma, morfológicamente hablando, resultan las relaciones con la sociedad y con la época que vivió. En el primer aspecto es el máximo representante del cubismo, uno de sus inventores, junto con Braque y Juan Gris. En el segundo, una de las cumbres del expresionismo, si bien nunca figuró entre el grupo de los expresionistas y actuaría de una forma autónoma. Su evolución estilística y temática dibuja un apasionante itinerario en el que asombran los múltiples registros con que puso de manifiesto las variadas posibilidades del lenguaje pictórico. Tiene que retratar la sociedad y los problemas de su época, y es lo que hace. Así que vamos a hacer un pequeño repasito por las distintas épocas que tuvo el pintor. La primera época, después de aquella época académica de la que ya hemos estado hablando al principio, de aquella época hiperrealista, fue la época azul, a la que siguió la época rosa. Son sus primeras etapas que corresponden al figurativismo, en las que somos capaces de reconocer perfectamente las formas que se representan. En la época azul domina un sentimiento patético de pena, expresado por una monocromía que posiblemente se inspiró en las ideas debatidas en las tertulias modernistas barcelonesas de los cuatro gatos, del Quatre Gats, del que hablábamos antes. Una vez que se instala en París, Picasso se inclinó por la monocromía azul para destacar la melodía de las líneas en un muestrario de personajes dolientes, casi todos son dolientes. El azul ya sabéis que es un color muy frío, que da esa sensación como de ruptura, de miedo, de lo desconocido, de lo espiritual, y por eso lo utiliza plenamente. El Picasso de 20 años parece conmovido por el sufrimiento y retrata un mundo de mendigos, de ciegos, de cuerpos muy escuálidos y cabezas vencidas, agachadas, que dará lugar luego a otra época, una nueva época que se denominará época rosa, donde combina poco a poco los tonos más amables para plasmar el mundo del circo o de los juglares, de la saltimbanqui, muy parecido a lo que hacía, por ejemplo, Toulouse-Lautrec. Si se compara la comida frugal de la época azul con los retratos o escenas del circo de la época rosa, se percibe, más allá de las diferencias que haya en la tristeza compasiva o en la afinidad cromática, una cierta serenidad aceptada. Se mete más en la observación del hombre y en los ambientes sociales. Y un poco más, digamos que menos llorosa, menos vivida. Es un poco más la parte espiritual de los propios personajes. Pero sin duda, el estilo por el que Picasso es famoso es el cubismo. Picasso pasaría pocos años después, de la forma expresiva y simbólica,
a la revolución que generó con la Señorita de Aviñón en 1907. Creó el Manifiesto de Arte del siglo XX a través de su estilo, que se gestó junto a los ya mencionados anteriormente George Braque y Juan Gris. De ellos tenemos varios cuadernos de apuntes y cambios de figura y distintas composiciones que podemos ver en distintos elementos que tenemos, ¿no? Y sobre todo podemos ver la gran influencia que tuvo el arte africano y el arte ibérico, ya que Picasso se fija precisamente en todo lo que es la perspectiva egipcia y todas las formas de las esculturas que él mismo había obtenido de arte ibérico y de arte africano. Se las habían traído unos amigos de viajes que habían realizado y se convierten para él en la gran influencia. Esa perspectiva egipcia en la que los distintos puntos se ven en un mismo plano, donde vemos el perfil, el frontal, la vista de arriba o la vista de abajo en una sola imagen, hacían, como él decía, daban la posibilidad de ver un 360 grados de la imagen. Y de ahí nace el movimiento cubista. Esa imagen que todos tenemos a través de un manifiesto que él mismo escribe, el manifiesto cubista, y que ocuparía pues la actividad del pintor durante una decena de años. Aunque, bueno, sus conquistas geométricas aparecerán desde entonces hasta... Aparecerán... Aparecen otros periodos como son el clasicismo, el surrealismo y el expresionismo, ¿no? El drama de las figuras cubistas sintonizaba perfectamente con los desastres de la guerra. Estábamos en la Primera Guerra Mundial. Al finalizar, sin abandonarlo, empieza a suavizar por lo menos su tema, ¿no? Y de esta época, por ejemplo, es la obra Los Tres Músicos. Inicia una etapa nueva denominada etapa clásica, caracterizada por la representación del movimiento de los decorados, aquellas de las que hablábamos en los ballets, donde ya vemos formas muy redondeadas, totalmente estilizadas, incluso idealizadas, pero nada figurativas, o sea, muy figurativas, pero nada realistas, ¿no? Casi como de plastilina, ¿no? Hacia 1925 cambia la temática y algunos autores hablan de que fue su época más surrealista. Y en efecto, algunas obras parecen aproximarse a los ensayos y las representaciones de sueños de las que hablábamos hace poco con Picasso, con Dalí o con Magritte, ¿no? El acercamiento en la época a los fascismos y a los desequilibrios sociales generó en él bastante inquietud y realiza transformaciones que son características del expresionismo. Con lo cual también tenemos otro cambio importante, ¿no? Que llegará hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Picasso insistió en temas dramáticos como la naturaleza muerta, el cráneo, el buey, etcétera, ¿vale? Y conoce a grandes pintores como el escultor Julio González, con el que trabaja mano a mano. También echando de menos pues algunos elementos que vuelven a su ideario, como las palomas que pintaba su padre, los balcones abiertos o el azul del Mediterráneo. Es clara la dimensión histórica de la obra del gran pintor español, porque su objetivo no se cifró en la búsqueda de la belleza, sino en testificar y aclarar los grandes procesos sociales. Así lo manifestó en una ocasión. El artista trabajaba para sí mismo y para su tiempo. Trabaja para dar claridad ante la conciencia y sus contemporáneos de sí mismo y de su tiempo. Una forma armoniosa de reflejar todo aquello que pasaba en ese siglo. Picasso es desgarrador, pero también lo que hace es representar el sufrimiento del hombre moderno. En medio de estos símbolos y sus renovaciones incesantes, en efecto, es posible detectar como constante la sensibilidad de Picasso por su época, reflejada en la alternancia de periodos plácidos y periodos dramáticos. En todo momento, Picasso mantuvo viva su obsesión dolorosa por el hombre que sufre, desde los ciegos de la época azul a los gritos de los cuadros expresionistas. Es constante la meditación compasiva del artista sobre el ser humano. Creo que todo esto queda bastante claro en su obra cumbre, en el Guernica, donde efectivamente vemos reflejado el sufrimiento, vemos reflejado lo espiritual, vemos reflejado el grito y vemos reflejado también la pasividad. Yo creo que es una de las grandes obras en las que el autor es capaz de decirnos todo esto de lo que estamos hablando.
Y hasta ahí, que no es poco, con la información de Picasso por hoy. Ujú, Pero ya ves. amenazamos con volver. Amenazamos con volver a hablar de Picasso, de este gran genio, y como decíamos, es que simplemente su firma ya la ubicamos directamente, ya es un icono y está en nuestro imaginario colectivo, todo lo que nos ha podido aportar y que aquí, pues como siempre, se ha esbozado de manera sucinta, porque siempre hay mucho más madeja que desenredar y esperamos que pues que esto sea sembrar semillas, ¿verdad, Agustín? Para que aquellas personas que nos escuchen digan, oye, pues ya me ha generado mi curiosidad, voy a buscar y voy a seguir aprendiendo sobre arte Efectivamente. en Hay esta... que ir siempre Mm, con un planteamiento de apertura para indagar qué es lo que hay detrás de lo que estamos viendo, porque al final es lo que nos enriquece, el poder entrar en ese mundo personal que nos da la obra de cada uno de los artistas, ¿no? ujú. Pues sí, así es. Pues Agustín Israel Barrera, muchísimas gracias una vez más por Gracias a traernos esta ustedes. sección. ¡Qué arte! Hasta la próxima. Gracias a vosotros.